Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada porque hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que además está en boca de todos. Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas, en el drama, el amor y por supuesto, el chisme, porque hoy vamos a hablar de una posible crisis amorosa, en el set de grabación. Así es, hoy desentrañaremos los rumores que circulan sobre la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, dos estrellas que brillan con luz propia y que nos han enamorado con su química en la pantalla. Pero, ¿qué está pasando realmente detrás de las cámaras? ¿Hay problemas en el paraíso? ¿O todo es parte de una estrategia de marketing bien orquestada? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo las pistas, las señales y las escenas que podrían revelar una posible crisis amorosa entre estos dos talentosos actores. Así que quédense conmigo porque la información que les tengo hoy es jugosa. Y antes de que me olvide, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, siempre estamos al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento, y ustedes no querrán perdérselo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el principio. Can Yaman y Francesca Chillemi. ¿Quiénes son? Bueno, si eres fan de las telenovelas, seguramente ya los conoces. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y su innegable talento. Y Francesca Chillemi, la actriz italiana que ha demostrado ser una fuerza en la industria, con su belleza, su encanto y su química explosiva en pantalla. Juntos protagonizaron una telenovela que rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, y donde interpretan a dos personajes que están destinados a estar juntos, pero que enfrentan muchos obstáculos en el camino. Lo que sucede en pantalla es magia pura, una química que traspasa la pantalla y te hace creer en el amor verdadero. Pero como todos sabemos, el amor y la fama son un cóctel explosivo. Y los rumores comenzaron a circular cuando se notó un cambio en la dinámica entre Can y Francesca. Empecemos por las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales son el termómetro de la vida de los famosos, ¿verdad? Son el lugar donde expresan sus sentimientos, donde comparten momentos de su vida, y donde, a veces, sin querer, dejan escapar pistas importantes. Al principio, la pareja era súper activa en redes sociales, compartiendo fotos juntos, vídeos divertidos, dedicándose mensajes románticos. Todo era miel sobre hojuelas, puro amor y felicidad. Pero poco a poco esa actividad comenzó a disminuir. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, los mensajes cariñosos se volvieron más escasos, y la interacción entre ellos se redujo notablemente. ¿Casualidad? Puede ser, pero cuando hablamos de celebridades, siempre nos gusta analizarlo todo con lupa. Y no solo eso. En eventos públicos y en entrevistas se notó un distanciamiento. Ya no se les veía tan cercanos, tan cómplices como antes. Evitaban el contacto físico, las miradas de complicidad escaseaban, y en las pocas entrevistas que daban juntos, la tensión era palpable. Algunos notaron que las respuestas eran más cortas, menos entusiastas, como si algo estuviera sucediendo y quisieran evitar entrar en detalles. Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Estaban peleados? ¿Habían terminado su relación? ¿O todo era parte de una estrategia para generar más interés en su telenovela? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero las señales estaban ahí, y eran difíciles de ignorar. Pero, ¿qué tipo de escenas en el set podrían revelar una crisis amorosa? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a sumergirnos en los detalles de la grabación. Recuerden que trabajar en una telenovela es demandante. Largas horas de trabajo, estrés, presiones, y todo bajo la mirada atenta de los fans y los medios de comunicación. Una señal clara de tensión puede ser la incomodidad en las escenas románticas. Si antes la química era explosiva, y ahora se percibe frialdad, falta de conexión, o incluso cierta rigidez, es un indicio de que algo no anda bien. Los actores que están en una buena relación se sienten cómodos y seguros al compartir estas escenas, pero si hay problemas personales, esa incomodidad se nota. También es importante analizar el lenguaje corporal. Las miradas, los gestos, la postura. Si los actores evitan el contacto visual, si se mantienen distantes, si sus cuerpos no se acercan como antes, es una señal de alerta. El lenguaje corporal es muy revelador, y a veces dice más que 1000 palabras.
Otro aspecto a considerar es la interacción con el equipo de producción. Si los actores están peleados, es probable que el ambiente en el set se vea afectado. Pueden surgir roces, discusiones, o simplemente un ambiente tenso y poco amigable. Los miembros del equipo suelen notar estas tensiones y a veces, sin querer, dejan escapar alguna información. Y por supuesto, están las declaraciones públicas. Aunque los famosos suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen, a veces, sin querer, dejan escapar alguna indirecta, alguna frase que nos da una pista sobre lo que está sucediendo. Analizar las entrevistas, las redes sociales, y las declaraciones de los representantes de los actores puede ser crucial para entender lo que está pasando. Un ejemplo de estas situaciones es cuando el director tiene que intervenir más de lo normal para que las escenas románticas se vean creíbles. O cuando se cambian los guiones para evitar escenas que involucren demasiado contacto físico entre los actores. Otro punto importante es la presencia de terceras personas. Si uno de los actores comienza a pasar más tiempo con otras personas del equipo, o si se rumorea sobre la existencia de un nuevo amor, es un claro indicio de que algo está pasando. ¿Pero qué podría estar causando esta posible crisis amorosa? Bueno, las razones pueden ser muchas y variadas. El estrés del trabajo o la presión mediática, la falta de tiempo para estar juntos, la aparición de nuevas personas en sus vidas, o simplemente el hecho de que dos personas se dan cuenta de que sus caminos ya no van juntos. En el caso de Can y Francesca, existen algunos factores adicionales a considerar. Primero, la distancia geográfica. Can Yaman trabaja mucho en Turquía y Francesca en Italia. Mantener una relación a distancia es difícil, y requiere mucho esfuerzo y dedicación. Segundo, la diferencia cultural. Can es turco y Francesca italiana. Aunque ambos son europeos, existen diferencias culturales que pueden generar malentendidos y conflictos. Y tercero, la presión mediática. Can es una estrella internacional, y está constantemente bajo la mirada de los medios de comunicación y los fans. Esta presión puede ser abrumadora, y puede afectar la dinámica de cualquier relación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay una crisis amorosa entre Can Yaman y Francesca Chillemi? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero las señales están ahí, y sugieren que algo no está del todo bien. El distanciamiento en redes sociales, la incomodidad en eventos públicos, el lenguaje corporal, y las posibles tensiones en el set de grabación. Todo esto nos hace pensar que algo está pasando. Es importante destacar que aunque la información que tenemos es de fuentes no oficiales, y siempre hay que ser precavidos. Pero como fans tenemos derecho a analizar, a especular y a seguir de cerca la vida de nuestros ídolos. Al final del día, todos queremos que sean felices. En definitiva, el futuro de esta relación es incierto. Podrían reconciliarse, podrían seguir caminos separados, o podrían simplemente mantener una relación profesional. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a las novedades, a las señales y a las pistas que nos puedan dar. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que hay una crisis amorosa entre Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿Han notado alguna señal que nos hayamos perdido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que la información les haya resultado interesante. Recuerden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.